Y hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí en la programación Pues de los Ojos en Jesús, dirigido por un servidor, tiempo en el cual deseamos con todo nuestro corazón que Dios habla su vida de una manera especial y de una manera poderosa. Amén. Saludamos a todos y a cada uno de ustedes, estimados radioescuchas, a cada persona que el día de hoy nos estará escuchando y está sintonizando esta frecuencia desde su hogar, desde su casa, con su familia, con sus amigos, en su área laboral, ahí donde está en su trabajo, en el taxi, en el carro. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Y en esta hermosa hora deseamos compartir una palabra que creemos con todo nuestro corazón, que va a edificar a más de una de las personas que el día de hoy nos están escuchando. Amén. Sabe que puede mandar un mensajito aquí al 99 87 42 88 39, que son los números en cabina en los cuales usted se puede comunicar con nosotros, y con mucho gusto aquí un servidor le estará, aleluya, le estará respondiendo, le estará atendiendo. Así que bueno, el día de hoy queremos iniciar con un versículo, el cual se encuentra en Proverbios 2, versículo 1. Y vamos a leerlo hasta el versículo 6 con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor, que dice así de la siguiente manera, y citamos. Entonces, dice la Biblia: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñases como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aleluya. Mire, ¿qué le parece si el día de hoy, en esta hermosa mañana, oramos un momento y que el Señor sea glorificándose de una manera especial? Aleluya. En esta programación oramos y le decimos al Señor: Señor, gracias porque nos permites, Señor, estar aquí. Nos das la honra, la dicha de poder compartir tu palabra. Digno eres tú, Señor, de recibir toda alabanza. Digno eres tú de recibir toda adoración, toda exaltación. Vamos a dar inicio, Señor, con esta palabra, pero te pedimos que seas tú tomando el control de ella, Señor, que seas tú quitando todo lo que estorba, todo lo que quiere venir, Señor amado, a desenfocarnos de ti. Ayúdanos a entender, a comprenderla, a discernirla, Padre, y también, Padre, poder llevarla y atesorarla muy dentro, muy profundo en nuestro corazón. Quita aquello que quiere venir a interferir, aquello, Señor amado, que quiere venir, Señor, Dios mío, a estropear, Dios mío, a querer, Dios mío, ser como una piedra de tropiezo para tu palabra. Disipa todo lo que no proviene de ti en los pensamientos, en la atmósfera, Señor amado. Toda distracción, Señor amado, quítalo y ayúdanos a enfocarnos y a prestar atención a lo que quiere decirnos, lo que quiere, Señor, usted hablarnos a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, porque eres bueno y eres fiel, y tú estás aquí presente, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, estimados radioescuchas. El día de hoy queremos compartir una palabra que tiene por nombre: pídela, búscala y la encontrarás. Así se llama esta palabra: pídela, búscala y la encontrarás. Amén. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al versículo 6 acabamos de leer. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estimados hermanos, el día de hoy queremos compartir uno de los temas que tal vez, podemos decirlo así, son de los más necesarios que debe de haber en la vida de un creyente, de un cristiano. Estamos hablando acerca de la sabiduría. Una de las palabras más repetidas en la Biblia. ¿La palabra qué? La sabiduría. La sabiduría es una de las palabras más repetidas en toda la Biblia. Y sabe, por una buena razón. Porque ¿qué es la sabiduría? El contexto, el concepto de la sabiduría significa, bueno, creo que todos tenemos una noción de qué es. Tal vez en muchas ocasiones, inclusive le hemos pedido a Dios que nos dé sabiduría, pero ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la virtud que implica la capacidad de tomar decisiones con el conocimiento y la reflexión.
Pero ¿por qué es tan importante y por qué constantemente la Biblia nos habla acerca que debemos de pedir la sabiduría en nuestras vidas? Mire, porque al que la posee, o sea, la sabiduría, le da la oportunidad de tener una vida, escuche, agradable delante de Dios. ¿Para cumplir qué? Para cumplir sus propósitos en esta vida aquí en la tierra, los propósitos del Señor. Porque al que la posee, también le da la capacidad de tomar decisiones sabias, le da la capacidad a él o a ella de tomar decisiones prudentes, inteligentes, para su bienestar futuro. Esos son los beneficios de la sabiduría en la vida de una persona que camina bajo la voluntad del Señor, que es creyente. Amén. Y si ponemos de ejemplo a alguien, creo que uno de los mayores ejemplos que podemos encontrar en la Biblia es un hombre llamado Salomón. ¿Sí se acuerda de Salomón, verdad que sí? La palabra del Señor nos dice algo en la Biblia. Y en Primera de Reyes 3, versículo 5, la palabra del Señor dice así: que en una ocasión, mientras dormía, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, en una noche en sus sueños, y le dijo Dios a Salomón: pide lo que quieras que yo te daré. Y dice la Biblia, más adelante en el versículo 9 del capítulo 3, que Salomón le respondió a Dios: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dice la palabra del Señor que agradó delante del Señor que Salomón le pidiese esto. Y dice la Biblia que Dios le dijo: porque me has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, yo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni siquiera ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no me pediste, pero que aún así te las voy a dar, dice el Señor: riqueza y gloria, de tal manera que de entre los reyes ninguno va a haber otro como tú en tus días. Primera de Reyes 3, versículo 9 al versículo 13. ¡Wow! Mire esto. Aquí hablamos que Salomón es un gran ejemplo de la sabiduría. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Salomón buscó la sabiduría en la presencia ¿de quién? De nuestro Dios. Así que, mire, escucha esto. Hay muchas personas que buscan la sabiduría en libros, buscan conocimiento, entendimiento, conocimiento o consejo en libros o tal vez en otros humanos para adquirir entendimiento. Pero a nosotros se nos ha hecho revelado algo, y es que en la Biblia nos enseña que la sabiduría viene de alguien y no viene de nada más y nada menos, viene de Dios. Proverbios 2, versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento, viene por nuestro Dios, por Jehová, por sus palabras. Ahora, tal vez usted diga: yo no escucho la voz de Dios audiblemente, hermano, o por medio de sueños no he tenido experiencias así como las tuvo Salomón en su tiempo. Pero no se preocupe, porque en este siglo Dios a nosotros nos ha entregado su libro, que es de su autoría, que es la Biblia, para que el hombre pueda volverse sabio, y no en su propia opinión o en su entendimiento o conocimiento, sino bajo la dirección de la palabra, la instrucción de nuestro Dios. Pues de sus palabras, la palabra del Señor nos enseña que viene la sabiduría, viene de sus palabras, las palabras de nuestro Dios. Pero ahora escuche, de la palabra de Dios, la Biblia, encontramos la sabiduría. Pero no es lo mismo leer las palabras de aquel que da la sabiduría a tener la sabiduría dentro de nosotros, tomando decisiones, aleluya, conformes a la voluntad del Señor y sabias. Pero entonces aquí viene una pregunta, y la pregunta es: entonces,
¿Cómo yo puedo obtener esa sabiduría? ¿Cómo se obtiene la sabiduría? La Biblia dice en Salmo 111, versículo 10, que el principio de la sabiduría es que, usted tal vez lo sabe, es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que la practican y practican sus mandamientos. Dice la Biblia, su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Aquel que teme a Jehová ha entendido el principio de la sabiduría. Aquel que practica sus mandamientos, practica su voluntad, ha obtenido entendimiento para sí mismo. La palabra nos enseña este principio tan poderoso. Y en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 4, la palabra del Señor también nos lo confirma. Mire lo que dice, escuche. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba inciensos en lugares altos, e iba el rey, o sea Salomón, a Gabaón, porque aquel lugar era el lugar alto principal, y sacrificaba allí, escuche, 1000 holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Entonces, Salomón fue un hombre que caminó conforme a los estatutos de David su padre, y dice la Biblia que Salomón amó a Jehová, así como David también había amado a Jehová cuando vivía. Y ese temor que tuvo en su principio Salomón hacía que Jehová pudiera fijar sus ojos en él. Ese temor que en su principio Salomón tuvo hacía hacia Jehová. Podemos notar que por ese temor pudo alcanzar un éxito en su reino, pudo alcanzar un éxito en su persona y en su vida. Dios le otorgó la sabiduría a Salomón porque cuando tuvo la oportunidad de pedirle cualquier cosa, no pidió para sí oro, ni tampoco pidió plata, ni pidió riqueza, sino que pidió entendimiento, pidió sabiduría. ¿Para qué? Él pidió entendimiento y él pidió sabiduría para gobernar, para tener conocimiento de cómo gobernar a un pueblo tan numeroso, un pueblo el cual ciertamente Dios le había dado, un pueblo el cual Dios amaba, y para Dios su pueblo era algo sumamente importante, un pueblo el cual Dios amaba demasiado. Entonces Dios, al ver que Salomón no pidió algo para sí mismo, sino que pidió algo para poder gobernar a su pueblo, el cual, volvemos a recalcar, un pueblo el cual a Dios le importaba muchísimo, fue por eso que Dios decidió otorgar a Salomón, además de sabiduría, riquezas y gloria, cosas que él no había pedido, mas sin embargo obtuvo por causa de ¿qué? Del temor de Dios. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Amén. Proverbios 16:16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata, dice la Biblia. ¿Y esto por qué? Porque en este ejemplo que ponemos de Salomón podemos ver algo muy impresionante. Y es que con la llegada de la sabiduría también llega a nuestras vidas la abundancia, la provisión y la riqueza. Porque la sabiduría que Dios nos regala por su gracia y por su misericordia, fíjese usted, abre las puertas de bendición a nuestras vidas, en donde usted y yo podemos ver bendiciones, podemos ver provisión, podemos ver la mano poderosa del Señor moviéndose a nuestro favor. Es por causa, aleluya, de buenas decisiones. Es por causa del temor que tenemos a Dios y de la sabiduría que Él pone en ese caminar. Así que, volvemos a repetir esto, una persona que teme a Dios ha conocido el principio de la sabiduría, y una persona que obtiene la sabiduría es una persona que va a obtener la provisión de parte del Señor y va a obtener abundancia en su vida. Amén. La sabiduría que Dios nos regala por su gracia abre esas puertas de bendición a nuestras vidas, donde usted y yo podemos obtener la bendición de Dios, la cual no añade tristeza, sino que añade riqueza, añade felicidad, añade, aleluya, lo que uno necesita para vivir tranquila y plenamente en Dios. Amén. Aleluya. Entonces, escuche algo. Cuando Dios nos bendice y abre las puertas de bendición por medio de su temor, por medio también de la sabiduría,
Es ahí donde Dios también nos dará la forma, la manera de poder ejercer proyectos, de poder tener éxito en proyectos, emprendimientos que tengamos en nuestro corazón, y si Él lo permite de igual manera. La Biblia nos enseña cómo Salomón, después de que obtuvo la sabiduría de parte del Señor, fue el hombre que Dios usó para levantar una de las obras más maravillosas que hay en Israel. Y estamos hablando del templo que fue hecho para Dios. Yo creo que usted se acuerda de ese templo. La construcción del primer templo de Jerusalén. Este es por mucho, fíjese usted, el logro, podemos decirlo así, más significativo que tuvo Salomón mientras estuvo como rey, ya que cumplió el sueño de su padre David, que era levantar un templo y consagrarlo solamente para Dios. Y podemos ver la sabiduría que Dios le había dado a Salomón por medio de la planificación de este templo. Porque Salomón no solamente gestionó la mano de obra con extranjeros y con israelitas, sino que también checó todos los recursos, también checó, gloria sea al Señor, toda la logística, la arquitectura para poder edificar un templo magnífico dedicado solamente a su Dios. Amén. Significa que Dios usó a este hombre para levantar un templo para él. ¿Por medio de qué? Por medio de la sabiduría. Y bueno, este templo y este proyecto ya estaba en el corazón de su padre David. Mas sin embargo, Salomón también este proyecto lo tenía muy arraigado en su corazón. Y cuando obtuvo la sabiduría de parte del Señor, Dios le dio las estrategias, la forma, las maneras para poder ejercer, aleluya, lo que él ya tenía en su corazón implementar. Entonces, no sé cuál sea el proyecto que tú quieres implementar, no sé si tú quieres empezar a emprender algo, pero tienes mucho miedo de hacerlo. Yo te aconsejo, aleluya, que pongas en la mano del Señor todo lo que tú vayas a hacer, para que Él sea aquel que se encargue de administrar, aquel que se encargue de proveer y aquel que de igual manera se encargue de levantar, ya sea iglesia, ya sea negocio, ya sea obra, lo que sea que tú quieras levantar, lo que sea que tú quieras emprender, lo que sea que tú tengas como nuevo proyecto en tu vida, ponlo en las manos del Señor. Proverbios dice la palabra del Señor: encomienda a Jehová tus obras y Él afirmará tus pensamientos. En otra versión de ese mismo versículo dice la palabra del Señor que encomendemos a Jehová nuestros proyectos y Él los hará una realidad. Y la realidad es que cuando uno encomienda a Jehová sus proyectos, el Señor se encargará de poderlos llevarlo a cabo en la vida real. Los afirmará nuestros pensamientos, como dice la Biblia. Pero eso pasa cuando uno es sabio. ¿En qué? En el temor a Dios. Y empieza a caminar conforme a su voluntad, conforme a, como le decía hace un momento, a sus mandamientos, haciendo su voluntad. Una persona que obtiene sabiduría de parte del Señor es una persona que teme a Jehová con su vida, que busca hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo momento. Si quieres que Dios te respalde en todo tiempo y en todo momento, en toda temporada y en todo año, en todo lo que tú quieras implementar en tu vida, como nuevo proyecto, como nueva hazaña, empieza a meter en tus planes el hacer la voluntad de Dios en tu vida. Y te aseguro que vas a ver y vas a notar cambios rotundos en todo lo que tú vayas a hacer. Porque hacer la voluntad del Señor y tener temor de Dios atraerá ese conocimiento que usted necesita para sus proyectos, que usted necesita para sus nuevos anhelos y sus nuevas ideas. Amén. Entonces, yo lo mejor que puedo hacer es aconsejarle a usted que busquemos, y digo busquemos porque todos necesitamos hacerlo, busquemos el temor de Dios para poder hallar la sabiduría que viene de parte del Señor, para que de esa manera podamos ser sabios, no en nuestra propia opinión, no en nuestra propia experiencia, en nuestro vasto conocimiento que uno puede llegar a tener, sino que seamos gente comprendida, no en nosotros mismos y en nuestra propia opinión, sino en la opinión que Dios tiene para todo lo que queramos realizar en esta vida y en esta tierra. Amén. Porque de Él viene el éxito. Él visualiza cosas que usted y yo no visualizamos. Él obtiene, aleluya, Él tiene la forma y las estrategias para que usted obtenga las ganancias que usted desea obtener en ese negocio que tiene. Pero es cuando una persona obtiene ese temor, haciendo su voluntad y siguiendo sus mandamientos. Amén.
Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Y mire usted que el templo que Salomón levantó, mire, por eso le digo, Dios quiere que busquemos la sabiduría, porque Él también quiere que dejemos huella con lo que hagamos. Dios no quiere que levantes un emprendimiento, Dios no quiere que levantes un proyecto y que a la semana lo dejes ahí tirado, ahí botado, sino que lo que Dios quiere ver en ti es que también tú tengas éxito, pero en Él. Lo que tú hagas, lo que tú implementes, que sea algo que perdure, que sea algo en lo cual tú puedas dejar huella. Así como Salomón también dejó huella con ese templo tan magnífico que levantó en Jerusalén. Que mira usted que este templo se levantó en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento vemos cosas impresionantes acerca de ese templo. Por ejemplo, vemos que hablan de ese templo en el Nuevo Testamento años después. Aún en lo podemos ver en la mujer samaritana cuando ella tenía como que un pleitecillo, una molestia que se la compartía a nuestro Señor Jesucristo, diciendo que los judíos, los israelitas decían que el lugar correcto en el cual se debía de presentar adoración era el templo en Jerusalén, mientras que los samaritanos tenían otra idea. Podemos ver que el templo de Salomón se hace mención, digámoslo así, también en una ocasión cuando Felipe se encuentra con cierto eunuco etíope, porque dice la palabra del Señor que este hombre iba hacia Jerusalén porque tenía deseo de adorar. Toda la gente comprendió, mucha gente entendía que el lugar en el cual una persona presentaba adoración a Dios era en el templo. Un templo que era hecho y había sido consagrado para Dios, pero que había sido hecho, edificado por un hombre llamado Salomón hace varios años atrás. Entonces lo que yo te quiero decir con esto es que Dios a ti te quiere dar sabiduría, pero para que lo que tú hagas, lo que tú implementes, lo que tú realices perdure por mucho tiempo, para que tú dejes huella, para que tú dejes un legado. Amén, amado hermano, querido amigo. Lo que Dios no quiere es que tú empieces a edificar algo y a la semana lo dejes ahí tirado, porque eso no es la esencia que Dios tiene para tu vida. Y esta tampoco es la esencia que Dios tiene, porque lo que Dios hace, lo que Dios dice, Él lo cumple. Lo que Dios empieza a hacer, lo termina. Busquemos tener esa esencia, pidamos la sabiduría, busquemos tener temor de Dios para obtenerla. Amén. Dios quiere darle el éxito. Y mire, si seguimos hablando acerca de hazañas que hizo este hombre llamado Salomón, nos vamos a encontrar con una de las hazañas tal vez más famosas y podemos decirlo de esta manera más populares que hay acerca de este hombre, y es la hazaña del juicio de Salomón. Muchas personas tal vez se lo saben. ¿Y cuál era la situación aquí? La situación aquí era que había dos mujeres que acudieron a él, al rey, a Salomón, con un solo bebé vivo, porque ambas eran madres, pero había un bebé muerto. Lo que pasa es que una mujer era la madre del bebé vivo, mas sin embargo las dos madres decían que ese bebé era suyo, porque una había aplastado a su bebé mientras dormía. Entonces empezó una pequeña disputa porque esta mujer agarró el bebé vivo para hacerle creer a la otra que el bebé muerto era suyo cuando no era así. Entonces, al no poder resolver esta contienda, fueron con el rey Salomón, porque ya para ese entonces se conocía que el rey tenía un vasto conocimiento y era justo en todo lo que hacía. Y fue ahí cuando Salomón tuvo una sentencia sabia en Dios. Salomón ordenó cortar al bebé, al niño vivo, por la mitad, cosa que aterró a la madre, a la verdadera madre de ese bebé. Y por amor, por deseo de que su hijo viviera, suplicó que le entregasen su bebé, a pesar de que sabía que el bebé que estaba vivo era su bebé. Suplicó que se le entregasen a la otra mujer para salvarlo y así evitar su muerte. Mas al rey, cuando escuchó el clamor de esta mujer, se dio cuenta de la identidad de esta mujer, que era su verdadera mamá. Amén.
Como resultado, su juicio demostró a todo Israel y a las naciones vecinas que la sabiduría de Dios estaba sobre la vida de este hombre para administrar con justicia, para administrar rectamente. Y lo que Dios quiere en tu vida es que tú también obtengas la misma sabiduría para que tú puedas tener la capacidad de direccionar a tu casa conforme a la justicia de Dios, conforme a la rectitud de Dios, conforme a la sabiduría que el Señor te quiere entregar, para que tú puedas saber qué hacer en momentos decisivos, para que tú puedas saber qué hacer con ese hijo, con esa hija, con ese esposo, con esa esposa, con ese hermano, con esa hermana. Estimado pastor, que tal vez nos están escuchando pastores, Dios quiere entregarte a ti más sabiduría de la que usted tiene. ¿Para qué? Para que tú puedas apacentar la grey que es de Dios, para que tú puedas tener un vasto conocimiento de qué hacer en momentos decisivos. Mire, yo he sido por mucho tiempo, fui testigo, uno de los testigos principales del ministerio de mi pastora, como ella, en muchas ocasiones, yo estando ahí presente, le tocó lidiar con ciertas situaciones muy difíciles, muy complicadas, cosas y problemas entre hermanos que uno cuando lo escucha dice, wow, pues cómo una persona va a ordenar, cómo una persona va a poder ordenar adecuadamente esta situación, este pleito, esta contienda, esta situación, esta rencilla que se está levantando, porque un hermano dice que tiene la razón, otra hermana dice que ella tiene la razón, porque pasó esto, pasó el otro y no se ponen de acuerdo. Entonces, ciertamente en la vida de un siervo ministro del Señor, siempre va a hacer falta esa sabiduría y ese conocimiento para poder apacentar la grey del Señor, para poder tener esa inteligencia, ese conocimiento para poder llevar a las personas a un juicio justo, conforme a la voluntad del Señor. Mire usted que tener sabiduría no es cualquier cosa, porque tener sabiduría en los momentos más decisivos o va a hacer que el pueblo se divida o el pueblo se unifique. Va a hacer, aleluya, que el líder sea tomado como un líder que ha sido ungido por el Espíritu Santo del Señor, o una persona en la cual no existe sabiduría de Dios en él. Entonces por eso pidamos cada día la sabiduría, para que el día de mañana no seamos avergonzados, para que el día de mañana podamos tomar decisiones sabias, para que el día de mañana podamos unificar, podamos ser conductos de unidad, podamos ser gente que tome un juicio justo en cada situación que haya en nuestras vidas, para que de esa manera seamos guiados y direccionados por dentro por la sabiduría que no viene por nuestra propia opinión, sino que viene por la opinión de alguien que se llama Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quiere que seamos direccionados bajo justicia, bajo su conocimiento, su opinión, la opinión del Señor. Gloria a Dios. Dios quiere entregarle a usted sabiduría y quiere que la pida y que también la podamos hallar en Él, para que podamos enseñar a las demás personas. Mire que por la sabiduría que Dios puso en Salomón, Él escribió ciertos libros, así como Eclesiastés, Cantares, Proverbios, libros muy famosos en la palabra de Dios, los cuales nos instruyen. Hasta la fecha aún le dan dirección a la juventud y le dan dirección a los hombres y a las mujeres que necesitan una palabra de parte del Señor. Mire usted que Dios le quiere entregar sabiduría a usted, para que usted pueda enseñar a las demás personas cuál es la manera y cuál es la forma en la cual ellos deben de caminar. Por eso y por más razones el día de hoy yo quiero animarle, quiero motivarle a usted a que pidamos esa sabiduría, a que podamos pedir ese conocimiento en nuestras vidas. Tenemos en cuenta que también en el reinado de Salomón hubo una administración espléndida en el reino de Israel. La sabiduría que Dios puso en la vida de Salomón provocó que en Israel hubiera paz, prosperidad, estabilidad en la historia de Israel. Entonces, amados hermanos, Dios quiere que cambiemos nuestra historia. Tal vez últimamente te ha ido mal, tal vez últimamente no has tenido esa estabilidad física, espiritual, mental, económica en tu vida, pero a veces todas estas cosas
son por causa de la falta de sabiduría, son por causa de la mala administración que hay en nosotros como humanos. ¿Qué pasó en la vida de Simón? La palabra del Señor nos dice en San Lucas capítulo 5 que mientras que Simón se esforzaba con su experiencia y con su conocimiento vasto en la pesca, por más que él trató de intentar pescar peces, no pudo hacerlo en toda la noche. No lo pudo hacer. Y bueno, ahora sabemos que es porque Dios tenía un plan y un propósito con él. Pero más sin embargo, este hombre, al observar que no pescaba nada, él seguía tratando de echar la red para ver qué podía lograr. Más sin embargo, no lograba y no conseguía absolutamente nada. Lo cual nos deja también una enseñanza para este contexto de esta palabra. Y es que en muchas ocasiones usted y yo vamos a intentar de echar la red por nuestras propias fuerzas. Por el conocimiento que uno tiene. Por la experiencia que uno tiene. Pero a veces eso no es suficiente. A veces necesitamos la palabra de Dios para que nos instruya. Y vemos una diferencia muy grande. Y hay un abismo muy grande entre Pedro y entre Jesús. Entre la experiencia de Pedro y la experiencia de nuestro Señor Jesús. Tal vez Pedro pudo haber dicho, tal vez Simón dijo, ¿qué le voy a hacer caso al hijo del carpintero? Mas sin embargo, dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más. En tu palabra, más en tu palabra, Jesús, echaré yo la red. Y dice la Biblia que habiéndolo hecho encerró gran cantidad de peces. La red se rompía. Aún tuvo que compartir los peces con la gente, con las personas que estaban en las otras barcas, porque necesitaba ayuda. Entonces, amados hermanos, tenemos algo claro aquí en esta parte de esta historia, y es que hay un resultado muy distinto y muy diferente a que cuando una persona trata de lograr algo por sus propias fuerzas, por su propia opinión, por su propia inteligencia o sabiduría, a cuando utilizamos la sabiduría, el conocimiento, la palabra de Dios en nuestras vidas. Dejémonos guiar por la palabra. Tengamos temor de la palabra. Hagamos la voluntad de lo que dice la palabra del Señor. Y te aseguro que Dios depositará en ti sabiduría cuando empieces a practicar el temor de Dios en tu vida. Pero empecemos desde ahora a hacerlo. Hay mucha gente que está esperando las promesas, las palabras que el Señor les dio. Tal vez hay gente que dice, Dios me dijo que me daría un negocio, Dios me dijo que me daría una iglesia. Pero ¿estás listo para recibir una iglesia? ¿Estás listo para recibir un negocio? A veces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la circunstancia del por qué en muchas ocasiones lo que Dios nos ha prometido todavía no ha llegado? ¿Será que tal vez porque todavía Dios ha visto que no estamos listos? ¿Será tal vez porque Dios ha visto que nosotros todavía hay una falta de sabiduría inmensa, que por ese mismo motivo no ha llegado a nuestras vidas? Pongámonos a pensar. Y tiene mucha lógica esta palabra. A veces uno dice, yo creo que Dios ya no va a hacer nada conmigo. Él me prometió que me iba a dar tal cosa. Él me prometió que mi changarro iba yo a obtener ciertas ganancias y no he obtenido absolutamente nada. Pero a veces no se debe, aleluya, a que Dios esté tardando. A veces nosotros nos estamos tardando a temerle a Él y a su palabra. A veces nos vemos muy bonitos obteniendo los beneficios. Dame los beneficios, Señor. Pero a veces somos gente que se abstiene de hacer la voluntad del Señor, de aquel que nos dio la promesa. Queremos los beneficios de la promesa, mas sin embargo no queremos obtener y hacer la voluntad de aquel que nos dio la promesa. Pero obteniendo el temor a Dios, cumpliendo con sus mandamientos, también vendrá esa sabiduría, lo que tú necesitas para ver lo que el Señor a ti te prometió. Entonces, ¿quieres ver lo que Dios a ti te habló? ¿Quieres ver ese proyecto? ¿Quieres ver, aleluya, ese emprendimiento, esa iglesia que Dios en algún momento te prometió? Pide primero la sabiduría. Busca el temor de Dios, para que el Señor te entregue ese conocimiento que tú necesitas para poder administrar correctamente la promesa que el Señor a ti te ha dado y que te dará. Entonces, no nos desanimemos. Si a veces ha habido falta de digámoslo así, de espera por la promesa, a veces esto se debe porque Dios está esperando a que nosotros hagamos su voluntad, porque Él quiere darte la sabiduría y el conocimiento que tú necesitas. Pero está esperando a que tú le empieces a temer a Él, a que tú empieces a cumplir con la parte que a ti también te corresponde. Porque Dios te va a dar una promesa, Dios te va a dar lo que Él te dijo que te dará.
Pero hay una parte que usted y yo también debemos de buscar y debemos de cumplir. Y es obedecerlo. Obedecerlo, hacer su voluntad. Mire que obedecerlo es un principio para obtener sabiduría. Y aquel que lo obedece y aquel que sigue sus mandamientos ha tenido y ha comprendido y ha obtenido para sí conocimiento, comprensión. Entonces vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero buscar esa sabiduría a través de tu temor, y yo quiero hallarla a través de haciendo tu voluntad. Señor, yo quiero y anhelo tener una opinión que no sea mi opinión, sino que sea tu opinión. Yo quiero ser dirigido no por mis pensamientos, sino por tu voluntad. Yo quiero ser dirigido no por lo que yo creo y lo que yo considero que es adecuado hacer en mi vida, sino por lo que tú quieres hacer en mí. Vamos a decirle al Señor: Señor, haz de mí lo que a ti te place, para que yo pueda ser dirigido por ti en conocimiento y en sabiduría. Entonces vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno. Señor, tú eres un Dios fiel. Tú eres digno de ser alabado, de ser glorificado para siempre por los siglos de los siglos. Solo en ti, Señor amado, está todas las cosas que nosotros necesitamos y todas las herramientas que necesitamos para ver, Señor, tu gloria manifestarse en nuestras vidas. Señor, se encuentran en ti. Señor, se encuentra en tu palabra. Hoy, Señor, rogamos a ti pidiéndote que tú nos hagas gente más temerosa a ti, más temerosa a tu palabra. Padre, deseamos, Señor, que en nuestras vidas haya sabiduría que proviene de parte de ti, así como la hubo en Salomón para poder administrar un pueblo tan grande y tan numeroso. De la misma manera te pedimos, Señor, que esa sabiduría tú, Señor, la puedas derramar sobre nuestras vidas y sobre la vida de las personas que desean obtenerla, Padre, porque la profundidad de la sabiduría, Señor amado, es inmensa, Dios mío. Y cuando una persona obtiene sabiduría, obtiene, Señor, entendimiento, comprensión de poder realizar y cómo hacer las cosas adecuadamente conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser gente que cada día, Señor, busque, Señor amado, hacer, Dios mío, tu voluntad y tener temor, Señor, de lo que tú nos mandas, Padre amado. Porque obtener sabiduría es más precioso, Señor, que la plata y que el oro refinado. Ayúdanos a cumplir con la parte, Señor, que también nos corresponde para poder obtener, Señor amado, esa sabiduría que viene de parte de ti. Ayúdanos. Y cuando no queramos, Señor amado, hacer tu voluntad, ayúdanos, Padre amado. Cuando, Señor amado, nos cueste tener temor de ti, fortalece nuestra vida. Ayúdanos a tener temor de ti, Señor, para obtener lo que tú nos quieres regalar a nosotros. La sabiduría es un regalo, Padre amado, que tú nos das y que tú estás dispuesto a dar, Señor, a cada persona que, Señor amado, te la pida. Y hoy te la pedimos, Señor, con el corazón, pidiéndote que tú nos ayudes y nos fortalezcas. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido y te agradezco por la vida de cada hombre, cada mujer, cada persona que el día de hoy nos estuvo escuchando, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, porque solo tú eres bueno y solo tú eres fiel. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, porque solo tú eres digno de recibir alabanzas, solo tú eres digno, Señor, de recibir adoración y exaltación para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Aleluya! Gloria sea al Señor. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno, Dios es fiel. Esta ha sido la palabra del Señor y agradecemos a Dios por su bendita palabra, por su dirección, por su instrucción, por su guianza. Porque qué lindo y qué hermoso es ser instruido por la voluntad del Señor, no por nuestra voluntad, no por lo que nosotros creemos que es correcto ser instruidos, sino por lo que Él desea y la manera que Él desea hacerlo. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Carla, que por aquí nos pone: Dios te bendiga, Luis. Que el Señor bendiga a mi iglesia, Centro de Avivamiento, Dios es Amor, pastoreado por mis pastores, mi pastor David Valenzuela, mi pastora, la pastora Karina Martínez, a todos y a cada uno de ellos de una manera especial, y a cada radio escucha que el día de hoy estuvo con nosotros y nos estuvo acompañando. Amén. Que el Señor los bendiga de igual manera a cada uno de ellos, a cada uno de ustedes. Amén. Aprovecho este tiempo antes de terminar para invitar a las mujeres que el día de hoy nos están escuchando
a esta actividad, a esta campaña de mujeres que tiene por nombre Mujer, levántate, tu generación peligra, que se estará llevando a cabo el día viernes y el día sábado 13 y 14 de diciembre, 7 p.m., 7 de la noche. Nosotros como iglesia estamos ubicados en la avenida 20 de noviembre, atrás de la Cancún Mall, entre Full Gas y entre la gasolinera Pemex. Entre esas dos gasolineras, en esa avenida nos encuentra. Ahí nosotros estamos ubicados. Es un terreno grande y usted se va a dar cuenta por el letrero grande que dice Dios, Centro de Avivamiento, Dios es Amor. Amén. En la palabra va a estar la evangelista desde Veracruz, nuestra hermana Laura Lisi, compartiendo en este tiempo tan lindo y tan hermoso, ministrando la palabra del Señor. Entonces, estimada hermana, estimada amiga que el día de hoy nos escuchas, tienes familia, tienes hijos, pero tal vez tus hijos, tal vez tu esposo, tal vez tus hijas, no lo sé, están apartándose del Señor poco a poco y están decidiendo hacer su vida, pero no en la voluntad del Señor, sino fuera. Yo te invito a que te levantes, porque es tiempo de pelear por tus generaciones. Dios te ha regalado en tu casa ministros, siervas, siervos del Señor, gente que tiene un potencial grande para servir al Señor. No dejes que ese potencial se tire a la basura, sino que levántate y pelea por lo que Dios a ti también te ha dado como mujer, porque desde tu simiente, desde que estaba, aleluya, esa pequeña en el vientre de tu madre, aleluya, de usted, Dios colocó ahí en su vientre un propósito que, aunque parece pequeño, es más grande de lo que usted piensa. Y por eso desde entonces ha habido una lucha tremenda por ese propósito, porque lo que tus hijos cargaban provocaba guerra. Por eso en muchas ocasiones tú estuviste a punto de abortar. Por eso en muchas ocasiones tú estuviste a punto de tener inclusive un aborto involuntario, a punto de perder tu bebé, de perder a tu hijo o tu hija, porque había una guerra. Entonces, yo no dudo que testimonios así usted cargue. Yo le invito a que se levante, porque es el tiempo en que las mujeres se levanten para pelear por sus hijos, por sus hijas, por lo que Dios les ha entregado en su casa, en su familia, por sus nietos. Que el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a seguir con el orden de las programaciones y nos estaremos viendo en unos minutitos más. Que el Señor les bendiga. Usted sabe que cualquier información que usted desee acerca de eventos que a veces hablamos aquí en la radio, puede mandar su mensaje para preguntar acerca de más información al 99 87 42 88 39. Que aquí con mucho gusto su amigo y hermano Luis le estará compartiendo la información. Así que eso es todo. Que nunca se te olvide que Cristo te ama de una manera especial y profunda, y nos estaremos viendo el día viernes si el Señor así lo permite y nos presta vida. Que el Señor te bendiga.